En 2012, en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, la pequeña Sofía jugaba en el patio trasero de su casa. Tenía 7 años y el mundo entero cabía en aquel jardín con su columpio oxidado y el viejo limonero que su abuelo había plantado décadas atrás. Era una tarde de septiembre, de esas que aún conservan el calor del verano, pero ya anuncian el otoño en la brisa. Sofía llevaba su vestido favorito, uno amarillo con margaritas blancas que su madre, Carmen, le había comprado para su cumpleaños. Sus rizos castaños rebotaban mientras corría detrás de las mariposas, riendo con esa risa cristalina que solo los niños poseen. Carmen la observaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba la merienda. Pan con chocolate, el favorito de su hija. «Mami, ¿puedo jugar 5 minutos más?», había preguntado Sofía cuando su madre la llamó por primera vez. Carmen sonrió y asintió. 5 minutos. Solo 5 minutos más. El reloj de la cocina marcaba las 5:47 de la tarde cuando Carmen terminó de cortar las rebanadas de pan. Colocó todo en la bandeja de flores azules que Sofía había elegido en el mercado y se dirigió hacia la puerta trasera. «Sofi, cariño, la merienda está lista», llamó mientras abría la puerta. El columpio se mecía suavemente con el viento. El vestido amarillo con margaritas no estaba por ningún lado. «¿Sofía?», la voz de Carmen tembló ligeramente. Dejó la bandeja sobre la mesa del jardín y caminó hacia el fondo del patio. «Sofía, no es momento de jugar a las escondidas». El silencio era absoluto, solo roto por el canto lejano de los pájaros. Carmen revisó detrás del limonero, en el pequeño cobertizo donde guardaban las herramientas, incluso dentro del viejo barril que usaban para recoger agua de lluvia. Nada. «¡Sofía!». El grito desgarró la tranquilidad de la tarde. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Carmen corría ahora, su corazón latiendo desbocado, sus manos temblando mientras abría la puerta lateral que daba a la calle. La calle estaba vacía. Solo el gato del vecino la observaba con indiferencia desde una barda. Roberto, su esposo desde hacía 2 años y padrastro de Sofía, llegó corriendo desde el taller mecánico donde trabajaba a 3 cuadras de distancia. «¿Qué pasa? ¿Qué sucede?», preguntó al ver el rostro desencajado de Carmen. «Sofía no está... Estaba aquí hace 5 minutos». «Solo 5 minutos». Las palabras salían entrecortadas, entre sollozos. Roberto la abrazó brevemente antes de comenzar a gritar el nombre de la niña, revisando cada rincón del jardín con movimientos frenéticos. Los vecinos se unieron a la búsqueda. Don Miguel, el anciano de la casa contigua, aseguraba no haber visto nada extraño. María, la vecina del frente, juraba que no había escuchado ningún coche detenerse. En cuestión de minutos, el patio trasero se llenó de personas buscando, llamando, esperando una respuesta que no llegaba. Carmen se aferraba al columpio como si fuera un salvavidas, sus nudillos blancos por la fuerza. «Estaba aquí, mi niña estaba aquí», repetía una y otra vez. Roberto había llamado a la policía, su voz profesional y calmada contrastando con el caos interno que sentía. Cuando los oficiales llegaron, el sol comenzaba a ponerse. Las preguntas se sucedían. ¿Qué llevaba puesto? ¿Había alguien extraño en el vecindario? ¿Tenía la costumbre de escaparse? Carmen respondía mecánicamente mientras sus ojos no dejaban de buscar entre las sombras crecientes del jardín. «Un vestido amarillo con margaritas», repetía. Le encantaba ese vestido. La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado. Los reflectores de la policía iluminaban cada rincón del patio, convirtiendo el lugar donde Sofía jugaba en una escena irreal, casi de pesadilla. Carmen se negaba a entrar a la casa. Roberto permanecía a su lado, su rostro una máscara de preocupación mientras coordinaba con los oficiales. En la mesa del jardín, la bandeja con el pan y el chocolate permanecía intacta.
Las hormigas habían comenzado a formar una fila hacia las migajas. Era un detalle tan mundano, tan normal, que Carmen sintió que el mundo se había vuelto loco. ¿Cómo podían las hormigas seguir su rutina cuando Sofía había desaparecido? Los días se convirtieron en semanas. Carmen no dormía, no comía, apenas respiraba. Su vida se había reducido a una sola palabra: buscar. Cada mañana se levantaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la cama vacía de Sofía le recordaba la cruel realidad. La policía había organizado batidas por todo el pueblo. Perros rastreadores, helicópteros, buzos en el río cercano. Nada. Era como si la tierra se hubiera tragado a la niña. Los carteles con su rostro sonriente cubrían cada poste, cada pared, cada rincón de la ciudad. ¿Has visto a Sofía?, preguntaban en silencio a cada transeúnte. Carmen recorría las calles mostrando la foto de su hija a cualquiera que quisiera escuchar. Los primeros días la gente se detenía, miraba con atención, prometía estar alerta. Pero con el paso del tiempo, las miradas se volvieron esquivas, incómodas. El dolor ajeno incomoda cuando se prolonga demasiado. En casa, todo permanecía exactamente como Sofía lo había dejado. Su mochila de unicornios colgada en la silla, sus lápices de colores esparcidos sobre la mesa, el dibujo a medio terminar de una casa con un sol sonriente. Carmen no se atrevía a tocar nada, como si mantener todo igual pudiera traerla de vuelta. Las noches eran las peores. El silencio de la casa se volvía ensordecedor. Carmen se sentaba en la cama de su hija, acariciando el lazo de cabello que había encontrado en el jardín aquel día. Era lo único tangible que le quedaba, hebras doradas que aún conservaban el olor a champú de fresa que tanto le gustaba a Sofía. El primer cumpleaños sin ella fue devastador. Carmen compró un pastel, el mismo de princesas que Sofía había pedido el año anterior. Lo puso sobre la mesa con 8 velas. Las encendió y las apagó sola, mientras las lágrimas caían sobre el merengue rosa. Los regalos permanecieron envueltos en un rincón, acumulando polvo y esperanza. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos decían haberla visto subir a un coche negro. Otros juraban que un hombre extraño había estado merodeando el parque días antes. Teorías, rumores, nada concreto. La policía seguía cada pista, pero todas llevaban a callejones sin salida. Carmen empezó a recibir llamadas, voces que aseguraban tener información, que pedían dinero a cambio de datos. Desesperada, siguió varias de estas pistas falsas, gastando sus ahorros en viajes a ciudades lejanas donde supuestamente habían visto a una niña parecida. Siempre regresaba con las manos vacías y el corazón más roto. El psicólogo del hospital le había dicho que necesitaba aceptar la posibilidad de que Sofía no volviera. Carmen lo echó de su casa gritando. ¿Cómo podía alguien pedirle que se rindiera? Una madre no abandona, una madre espera, siempre. Los años comenzaron a pasar con una lentitud cruel. 2 años, 3, 4... El pueblo siguió adelante. La vida continuó su curso para todos menos para Carmen. Ella seguía detenida en aquel 15 de septiembre, en aquel momento en que miró por la ventana y no vio a su niña. Se mudó a una casa más pequeña, pero llevó consigo todo lo de Sofía. Su habitación fue recreada exactamente igual. Cada noche, Carmen entraba, encendía la lamparita de mariposas y le hablaba a la ausencia. Le contaba sobre su día, sobre las flores del jardín, sobre los pájaros que cantaban en la mañana. Los cumpleaños seguían celebrándose en soledad. 9 velas, 10, 11. Carmen compraba ropa nueva cada año, la talla que correspondería a la edad de Sofía. Los vestidos colgaban en el armario con las etiquetas puestas, fantasmas de una infancia no vivida. El lazo de cabello se había convertido en su talismán. Lo llevaba siempre consigo, guardado en un pequeño relicario que colgaba de su cuello.
En los momentos más oscuros, cuando la desesperanza amenazaba con consumirla, lo apretaba entre sus dedos y recordaba el olor a fresa, la risa cristalina, los bracitos rodeando su cuello. 5 años. 6. La foto de Sofía en los carteles había amarilleado por el sol. Carmen los reemplazaba religiosamente, actualizando la imagen con proyecciones de cómo se vería su hija ahora. Un artista forense le había ayudado, añadiendo años al rostro infantil. Pero los ojos seguían siendo los mismos, grandes, marrones, llenos de vida. La gente del pueblo había aprendido a convivir con el dolor de Carmen. Era la mujer del mercado que siempre llevaba 2 listas de compras, una para ella y otra con los dulces favoritos de Sofía. Era la figura solitaria en el parque, sentada en el mismo banco, mirando hacia el mismo lugar donde su hija había desaparecido. 7 años. El número resonaba en la mente de Carmen como una campana fúnebre. 7 años sin escuchar mamá. 7 años de preguntas sin respuestas, de noches sin sueño, de esperanza que se negaba a morir. Carmen no podía moverse. Sus piernas parecían haberse fundido con el suelo de aquella casa que olía a humedad y desesperanza. Isabela la miraba con ojos que ya no reconocía, ojos que habían visto demasiado, que habían perdido la inocencia de aquella niña de 7 años que jugaba con muñecas en el patio trasero. «Mamá». La voz de Isabela era diferente, más grave, marcada por años de una vida que Carmen no podía imaginar. «¿Eres tú?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen. Quería correr hacia su hija, abrazarla, llevársela de allí, pero algo en la postura de Isabela la detenía. La joven se mantenía cerca de Miguel, como si buscara su protección. «Mi amor, soy yo, vine por ti». Carmen extendió los brazos, pero Isabela retrocedió. Miguel se interpuso entre ellas, su rostro una máscara de calma calculada. «Carmen, qué sorpresa. No esperaba verte aquí. ¡Maldito!». La rabia explotó en Carmen como un volcán dormido. «Te llevaste a mi hija. La tuviste aquí todo este tiempo». «Mamá, no». Isabela habló, y sus palabras cortaron el aire como cuchillas. «Él me salvó». Carmen sintió que el mundo se detenía. «¿Qué? Tú nunca me quisiste», continuó Isabela, repitiendo palabras que claramente había escuchado miles de veces. «Me ibas a abandonar. Papá me lo contó todo. Me salvó de ti». Cada palabra era una puñalada en el corazón de Carmen. Reconocía la manipulación, las mentiras que Miguel había sembrado en la mente de su hija durante 7 años. Isabela había sido adoctrinada, su memoria reescrita, su amor maternal reemplazado por una narrativa de salvación falsa. «Isabela, mi amor, eso no es verdad. Te busqué cada día, cada hora. Nunca dejé de buscarte». «Mentiras», Miguel intervino, su voz suave pero venenosa. «Isabela sabe la verdad. Sabe que la protegí de una madre que no la merecía». Carmen vio entonces la habitación con más detalle. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Isabela en diferentes edades, pero en todas aparecía solo con Miguel. No había rastro de su vida anterior, de su verdadera familia. Era como si los primeros 7 años de Isabela hubieran sido borrados. «¿Qué le hiciste?». Carmen enfrentó a Miguel, su voz temblando de furia contenida. «Le di una vida mejor», respondió él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Una vida donde era amada, valorada, no como contigo. Yo la amaba, la amo». Carmen gritó y luego se volvió hacia Isabela. «Mi amor, recuerda cuando íbamos al parque, cuando te leía cuentos antes de dormir, cuando hacíamos galletas juntas los domingos». Por un momento algo parpadeó en los ojos de Isabela. Un destello de reconocimiento, tal vez un recuerdo enterrado luchando por salir a la superficie, pero fue rápidamente sofocado. «No recuerdo nada de eso». Isabela sacudió la cabeza. «Solo recuerdo que papá me cuidó, que me protegió». Carmen entendió entonces la magnitud del daño. 7 años de lavado de cerebro, de aislamiento, de reescribir la historia. Su hija estaba allí físicamente,
pero la Isabela que ella conocía había sido sistemáticamente destruida y reconstruida. «Llama a la policía». Carmen sacó su teléfono con manos temblorosas. «Esto termina hoy». «¿La policía?». Miguel rió. «¿Y qué les dirás? ¿Que el padrastro cuidó de su hijastra cuando la madre la abandonó? Tengo papeles, Carmen. Documentos que prueban que te fuiste, que nos dejaste. Isabela misma lo confirmará». «Eso es mentira». «¿Lo es?». Miguel sacó una carpeta de un cajón. «Cartas tuyas diciendo que no podías más, que necesitabas irte. Tu firma está en los documentos de custodia». Carmen miraba horrorizada mientras Miguel mostraba documentos falsificados, una historia alternativa creada meticulosamente. Había pensado en todo. «Isabela». Carmen hizo un último intento desesperado. «El lazo de tu cabello. Lo encontré en el bosque el día que desapareciste. Lo he guardado todos estos días». Sacó el pequeño lazo rosa del bolsillo, desgastado por los años, pero aún reconocible. Isabela lo miró y por primera vez su fachada se quebró. Yo tenía uno así». Su voz era pequeña, infantil de repente. «Sí, mi amor. Te lo puse esa mañana, antes de ir a la escuela. ¿Recuerdas? Dijiste que te hacía ver como una princesa». «No la confundas». Miguel intervino rápidamente, pero había pánico en su voz ahora. «¡Cállate!», Carmen gritó. «Isabela, mírame. Soy tu madre, tu verdadera madre, la que te dio la vida, la que te amó desde el primer momento. Por favor, recuerda». Isabela tomó el lazo con manos temblorosas. Lo giró entre sus dedos y Carmen pudo ver la batalla librándose en su interior. 7 años de mentiras contra la verdad de su infancia. «Mamá». La palabra salió como un susurro roto. «¿Mamá?». «Sí, mi amor. Soy yo». Miguel se movió rápidamente, tratando de tomar a Isabela del brazo, pero ella se apartó. Por primera vez en 7 años se apartó de él. «No me toques», dijo Isabela, y había algo nuevo en su voz. Duda, miedo, confusión. «Isabela, no dejes que te confunda. ¿Sabes quién te cuidó todos estos años?». «¿Cuidar?». Isabela lo miró y Carmen vio el momento exacto en que las grietas en la programación de su hija se ensancharon. «¿Por qué nunca pude salir? ¿Por qué no tenía amigas? ¿Por qué me dijiste que el mundo exterior era peligroso? Para protegerte». «¿De qué?». «De mi madre». Isabela retrocedió más. «¿Por qué hay candados en las ventanas? ¿Por qué no pude ir a la escuela normal?». Carmen aprovechó el momento. «Porque te secuestró, mi amor. Te mantuvo prisionera. Te mintió sobre mí para que no quisieras volver». «No, no puede ser». Isabela se llevó las manos a la cabeza. «Todos estos años, ¿todo era mentira?». Miguel intentó acercarse nuevamente, pero Isabela gritó. Un grito que contenía 7 años de verdad reprimida abriéndose paso. «¡No! ¡No me toques! ¡No te acerques!». Carmen marcó el número de emergencia. Esta vez, Miguel no intentó detenerla. Sabía que el castillo de mentiras que había construido se estaba derrumbando. Mientras esperaban a la policía, Carmen se acercó lentamente a su hija. «¿Puedo abrazarte?». Isabela la miró, lágrimas corriendo por su rostro. No sé qué es real anymore. Mi cabeza, todo está confuso». «Está bien, mi amor. Está bien estar confundida. Has pasado por algo terrible, pero estoy aquí ahora y no voy a dejarte nunca más». Isabela se derrumbó en los brazos de su madre, llorando como la niña que era cuando desapareció. Carmen la sostuvo, sintiendo el peso de los años perdidos, pero también la esperanza de los años por venir. Cuando la policía llegó y se llevó a Miguel, él mantuvo su fachada hasta el final. «Ella volverá», dijo mientras lo esposaban. «Sabe quién realmente la ama». Pero Isabela no lo miró. Tenía los ojos fijos en el lazo rosa en su mano, tratando de reconstruir los recuerdos que le habían sido robados. La recuperación sería larga. Carmen lo sabía. Habría terapia, habría días difíciles, habría momentos en que Isabela dudaría de todo, pero estaban juntas.
Después de 7 años, finalmente estaban juntas. Esa noche, en la comisaría, mientras Isabela daba su declaración con voz temblorosa, Carmen sostenía su mano. Y cuando Isabela la apretó de vuelta, Carmen supo que aunque el camino sería difícil, su hija estaba encontrando el camino de regreso a casa. El proceso fue largo y doloroso. Isabela pasó meses en terapia intensiva, desenredando las mentiras que habían sido tejidas en su mente durante 7 años. Cada sesión era una batalla entre lo que creía saber y lo que realmente había sucedido. Carmen estaba siempre ahí, sosteniendo su mano cuando los recuerdos falsos se desmoronaban y la realidad emergía como cristales rotos. «Mamá», susurró Isabela una tarde de primavera, mientras observaban el jardín desde la ventana del centro de rehabilitación. «¿Por qué no me buscaste antes?» Carmen sintió que su corazón se partía nuevamente. «Te busqué cada día, mi amor, cada segundo de estos 7 años. Él me decía que habías muerto, que el accidente...» Isabela no pudo continuar. «No hubo ningún accidente, cariño, solo un hombre muy enfermo que te robó de mí». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ambas. Isabela había crecido creyendo que su madre había muerto en un terrible accidente, que Roberto la había salvado, que era su único familiar vivo. La red de mentiras era tan elaborada que desenredarla requería paciencia infinita. Los médicos explicaron que Isabela sufría de lo que llamaban identificación traumática con el agresor. Durante 7 años, su supervivencia había dependido de creer las historias de Roberto. Su mente joven había construido muros para protegerse de la verdad insoportable de su situación. «¿Recuerdas el lazo?», preguntó Carmen un día, sacando del bolso aquel pedazo de tela descolorido. «Lo encontré el día que desapareciste». Isabela lo tomó con manos temblorosas. Al tocarlo, algo se quebró dentro de ella. Imágenes fragmentadas comenzaron a emerger. El parque, el columpio, un hombre ofreciéndole ver cachorros, el miedo repentino, la oscuridad. Yo quería volver, sollozó Isabela, pero él decía que era peligroso, que había gente mala buscándome. Carmen la abrazó mientras su hija de 14 años lloraba como la niña de 7 que había sido robada. En ese abrazo estaban todos los cumpleaños perdidos, todas las noches de cuentos que nunca se leyeron, todos los «te amo» que no se dijeron. La recuperación de Isabela fue un milagro cotidiano. Poco a poco comenzó a recordar su vida anterior, su cuarto rosa, su muñeca favorita, la canción que Carmen le cantaba antes de dormir. Cada recuerdo recuperado era una victoria contra las mentiras de Roberto. El juicio fue devastador. Roberto Méndez, profesor respetado, había planeado meticulosamente el secuestro. Había falsificado documentos, creado una identidad completamente nueva para Isabela. La había matriculado en escuelas bajo otro nombre. Su obsesión por crear la hija perfecta había destruido 2 vidas. «No entiendo cómo pude creerle», dijo Isabela durante una de las sesiones familiares. «Eras una niña», respondió la terapeuta. «Hiciste lo que necesitabas hacer para sobrevivir». Carmen aprendió a no presionar, a dejar que Isabela marcara el ritmo de su recuperación. Había días buenos, donde reían juntas y planeaban el futuro. Y había días oscuros, donde Isabela se encerraba en sí misma, perdida entre 2 realidades. Una tarde, 6 meses después del rescate, Isabela entró a la cocina donde Carmen preparaba la cena. «¡Mamá!», dijo, y Carmen notó que era la primera vez que la palabra sonaba natural, sin esfuerzo. «¿Podemos hacer galletas como las que hacíamos antes?». Carmen no pudo contener las lágrimas. «Claro que sí, mi amor». Mientras mezclaban los ingredientes, Isabela habló. «Sé que perdimos 7 años y sé que no podemos recuperarlos. Pero tenemos ahora y tenemos mañana». Carmen besó la frente de su hija, respirando su aroma.
ese aroma que había extrañado cada día durante 2555 noches. Roberto fue sentenciado a 30 años de prisión. Durante el juicio, mantuvo que había salvado a Isabela, que le había dado una vida mejor. Su delirio era tan profundo que ni siquiera el veredicto pareció penetrar su mundo de fantasía. Isabela eligió testificar. Con voz clara y fuerte, contó su historia. Habló de los años perdidos, del lavado de cerebro, del dolor de descubrir que toda su vida había sido una mentira. Pero también habló de esperanza, de recuperación, de la fuerza del amor verdadero. Él me robó mi infancia, dijo mirando directamente a Roberto, pero no podrá robarme mi futuro. Un año después del rescate, Carmen e Isabela se mudaron a una casa nueva, un nuevo comienzo en un lugar sin fantasmas. Isabela había vuelto a la escuela, había hecho amigos, estaba aprendiendo a ser una adolescente normal. Una noche, mientras veían una película juntas, Isabela se acurrucó contra su madre. «Mamá, gracias por no rendirte, por buscarme todos estos años». Carmen la abrazó fuerte. «Siempre te buscaré, mi amor, siempre». En el jardín de su nueva casa, plantaron un árbol. Un símbolo de su nueva vida, de raíces que se hundían profundo y ramas que se extendían hacia el cielo. Cada primavera, cuando florecía, les recordaba que incluso después del invierno más largo y frío, la vida encuentra la manera de renacer. Isabela guardó el lazo en una caja especial, no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de supervivencia. A veces lo miraba y pensaba en la niña de 7 años que fue, en la adolescente que la vida la obligó a ser, y en la mujer en la que se estaba convirtiendo. «No todas las historias tienen finales felices», escribió Isabela en su diario, «pero algunas tienen nuevos comienzos, y a veces eso es suficiente». Carmen la observaba desde la puerta, su hija, su milagro, su razón de no haberse rendido nunca. 7 años de ausencia no pudieron romper el lazo invisible que las unía, porque el amor de una madre no conoce tiempo ni distancia, y en las noches tranquilas, cuando Isabela dormía segura en su cama, Carmen agradecía en silencio, no por los años perdidos, sino por todos los años por venir, por la segunda oportunidad que la vida les había dado, porque Isabela había vuelto a casa, y esta vez para siempre.